Agua, una fuente de vida. El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. De hecho, cubre las 3/4 partes de nuestro planeta y sin agua ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total del agua en la Tierra es más o menos siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor parte del agua está en los mares, océanos, en los ríos y en los lagos, pero también hay agua por debajo del suelo. De allí la sacamos los hombres. El agua constituye el componente mayoritario del cuerpo. Beber agua de una forma adecuada facilita todas las funciones orgánicas de asimilación y eliminación. La cantidad de agua presente en el cuerpo depende de la edad y de la composición corporal. El agua, para satisfacer distintas necesidades, se transforma en un recurso, sin embargo no todas las personas disponen de él. Esto sucede por varios motivos, entre los cuales se puede mencionar la desigual distribución natural del agua en la superficie terrestre. Esta imposibilidad lleva a situaciones de escasez que no tienen causas exclusivamente naturales, sino que también sociales. Esto nos permite decir que existe una estrecha relación entre la posibilidad de abastecimiento y el desarrollo, porque cuanto mayor es el desarrollo, mayor es la capacidad para obtenerla y mayor es la contaminación. La humanidad requiere el agua cada vez en mayores cantidades para realizar sus actividades. El mayor consumo de agua también se debe al incremento de las prácticas de irrigación agrícola, al gran desarrollo industrial o a la existencia de hábitos de consumo que, en ocasiones, implica su derroche. Múltiple uso del agua. El consumo de agua varía según el tipo de la actividad para el cual se la emplea. La agricultura de irrigación es la que demanda mayor cantidad. A ella le sigue la industria y, en el último término, el consumo doméstico. En el caso de la agricultura, debemos considerar que mediante la irrigación artificial se logra incrementar la producción de alimentos. La agricultura representa más del 90% del consumo global de agua dulce continental. En el proceso industrial, el agua también es imprescindible. Algunas industrias usan agua potable para elaborar sus productos, mientras que la mayoría la utilizan en sus procesos productivos como refrigerante o como diluyentes de efluentes. En el caso del consumo doméstico, se tiene en cuenta el uso en la higiene personal, el lavado de utensilios, cocina, bebida, lavado de autos, riego de jardines, entre otros. La contaminación de aguas. El problema de la contaminación de las aguas dulces es conocido con el incremento de la población y el surgimiento de la actividad industrial. La polución de ríos, lagos y aguas subterráneas aumenta constantemente. En realidad, siempre hay una contaminación natural originada por restos animales y vegetales, y por minerales y sustancias gaseosas que se disuelven cuando los cuerpos de agua atraviesan diferentes terrenos. Sustancias contaminantes del agua. Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de diferentes maneras. Una posibilidad bastante usada es agruparlo en los siguientes grupos, que son 4: desechos orgánicos, sedimentos y materiales suspendidos, sustancias radiactivas, contaminación térmica. Ni escuelas ni juegos para los niños y niñas de la gente más pobre que van en busca de agua, que es lo más importante para la vida de ellos, ya que los pocos pozos de agua que se les brindan se están secando. Y 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Por ello, muchos toman veneno para calmar la sed. El 80% de los países más pobres mueren por enfermedades de la contaminación del agua. Por ejemplo, cólera, hepatitis A, gastroenteritis, amebiasis, como también los insectos que se juntan en aguas estancadas. ¿Cómo se puede cuidar el agua? Una manera de reducir la contaminación consiste en depurar los desechos, tanto industriales como cloacales, antes de arrojarlos a los ríos a fin de eliminar las sustancias tóxicas. Para tratar las aguas residuales,
se emplean microorganismos capaces de destruir contaminantes. Las industrias deben utilizar tecnologías que le permitan reciclar el agua y disminuir el consumo. También es necesario evitar el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos e impedir el desperdicio de aguas destinadas al riego mediante técnicas adecuadas. ¿Es posible descontaminar? Los efectos de la contaminación en algunos casos se pueden aliviar, pero es costoso y requiere tiempo. Muchas veces no hay oportunidad de solucionar los problemas, ya que el medio ambiente se deteriora de una manera irreversible. ¿Qué se entiende por sequía? Quizá la sequía sea uno de los problemas ambientales más silenciosos y peor definidos. Entre los factores que dificultan la definición de sequía se encuentran los siguientes. En muchos casos, el fenómeno de sequía es temporal. Una sequía que dura un mes puede ocurrir en una región donde a menudo se experimentan ciclos de periodos lluviosos y seco alternativos, puede ser cada 5 años, y donde también se sabe que se ha experimentado un aumento en el clima más seco durante los últimos 50 años. Definir como sequía la disminución temporal de disponibilidad de agua o humedad, dados tales procesos dinámicos, es extremadamente difícil y depende en gran parte de la duración del periodo bajo consideración. Sequías de gravedad similar pueden tener impactos sorprendentes diferentes como resultado de diferencias ecológicas, socioeconómicas y culturales. Esto, a su vez, afecta a cómo se percibe la sequía y cómo se utiliza el término. Por lo tanto, es difícil definir el término tomando en cuenta el evento físico, es decir, la disminución de la disponibilidad de agua o humedad. Invariablemente, la definición debe considerar la forma en que el evento físico repercute en la sociedad. Una reducción temporal notable del agua y la humedad disponible, por debajo de la cantidad normal o esperada para un periodo dado. Esta ausencia de lluvia presenta la condición de anómala, cuando ocurre en el periodo normal de las precipitaciones para una región bien determinada. Así, para declarar que existe sequía en una zona, debe tenerse primero un estudio de sus condiciones climatológicas. Esto último es algo esencial. Es preciso también aclarar la diferencia entre dos términos que tienden a la confusión: sequía y aridez. Así pues, la sequía difiere de la aridez. En la sequía es temporal y la aridez es una característica permanente de regiones con baja lluvia. ¿Qué nos queda de las próximas generaciones? En el año 2070 los científicos investigan sin encontrar solución. El oxígeno es escaso por falta de árboles. El gobierno cobra el aire que respiramos, 137 metros cúbicos diarios por habitante. Un claro ejemplo del 2070, una niña le pregunta a su papá: ¿y por qué se acabó el agua? El padre sintió un nudo en la garganta. Me siento culpable, dijo. Pertenezco a la generación que provocó el desastre. Ahora nuestros hijos, nuestras hijas, pagan un precio demasiado alto. ¿Cómo me gustaría volver atrás?, pensó, cuando todavía podíamos hacer algo para salvar la tierra. Derecho humano al agua potable. Se desarrolló con el objetivo de fomentar y reconocer el acceso al agua potable. La mejor frase para explicar nuestro futuro es: ¿cómo me gustaría volver atrás, cuando todavía podíamos hacer algo para salvar la tierra?